Bueno, ya estamos vivos, ya estamos vivos, ya estamos en vivo. Un saludo cordial a mis hermanos de Facebook, YouTube y TikTok en esta hermosa tarde. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado desarrollando por las últimas 2 semanas sobre el tema, este, la Virgen María desde la perspectiva de un pastor protestante. Y hoy nos acompaña nuestro estimado hermano, este, y voy a dejar que se presente, es Jonathan Vargas. Él es un hermano muy conocido en las redes sociales. Eh, es, ah, Él va a decir quién es. Hermano, ¿puedes presentarte, por favor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme, Percy, a tu canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Vargas, soy de Chile y pertenezco al canal El Peso a la Verdad, al igual que Percy. Y nos unimos allí para un canal sin fines de lucro para poder defender aquellas verdades que el cristianismo, entre comillas, ha olvidado o eh, son aquellas verdades que constantemente la gente indocta ha atacado y obviamente el canal del peso de la verdad estaba ahí para eso, para mostrar la evidencia, mostrar el peso de la verdad, valga la redundancia. Exactamente. Exactamente. Soy también miembro oficial del canal del Peso de la Verdad. Un canal amado por muchos y odiado por muchos también, más específicamente por aquellos que se han acostumbrado a vivir en la mentira, en el engaño, y cuando llega la verdad les hace daño. Entonces, hoy vamos a estar hablando, mejor dicho, nuestro hermano Vargas nos estará hablando sobre el tema de la perpetua virginidad de María y el por qué es importante esta enseñanza dentro de un marco reformado. Este, pues le cedo el lugar a mi hermano para que nos platique sobre este tema. Gloria a Dios. Hermano, el tiempo es Ujú. tuyo. Sí, bien, el tema, cuando hablamos del tema de la perpetuidad virginidad de María, es complicado desde el punto de vista, y tú lo sabes bien, Percy, de que es una doctrina controversial que suele levantar bastante, ¿cómo es la palabra? Animadversidad. ¿Por qué razón? Porque se asocia con una doctrina católica romana y obviamente cuando hablamos o mencionamos esa palabra catolicismo romano, de inmediato obviamente se vienen imágenes a la mente, como el tema de la Inquisición, el castigo injusto a Lutero, la expulsión de él, la muerte de los hugonotes, lo cual es cierto, hay mucho que criticar al catolicismo romano, pero siempre lo comparo cuando, por ejemplo, hay un incendio en tu casa, ni Dios lo quiera, eh, uno salva aquellas cosas que para uno son más importantes, digamos, y no comete el error eh, de ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo decirlo? No comete el error, ¿cierto?, de huir sin hacer el esfuerzo por apagar lo necesario. O sea, obviamente no hace siempre, cuando tiene una pequeña fogata, hace todo lo posible por apagarlo, no simplemente escapa y deja que todo se queme. Hay que rescatar lo bueno y rescatar lo malo, o sea, rescatar lo bueno y denigrar lo malo, y en este caso, te lo dice alguien que pasó de la postura de negar la perpetua virginidad de María a alguien que sí cree en la perpetua virginidad de María, que es algún tema controversial. Eh, Bueno, el tema en el plano histórico no hay la menor duda. Yo tengo una diapositiva por ahí guardada respecto a la doctrina de la perpetua virginidad de María. Y fíjate que ya tenemos enseñanza de la perpetua virginidad de María por ahí en el año 150 con el protoevangelio de Santiago. Ahí en el protoevangelio de Santiago te dice que efectivamente te da la idea ya de que existía esa idea de la perpetua virginidad de María. Luego tenemos varios comentarios de padres de la iglesia,
no sé si voy a poder alcanzarlo a ver todo acá, pero lo puedo mostrar aquí, Percy. Mira, dame, dame un segundito, Percy. ¿Me escuchas, cierto? Uno, dos, uno, dos. Percy, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Percy? Percy, ¿me escuchas? Bien, voy a intentar colocar en pantalla, ¿cierto? Lo que es esta doctrina. Ya, aquí estoy. Percy, ¿me escuchas? Sí, ya lo entré, perdón, es que ya entré, es que creo que no estaba conectada la laptop conectada a la electricidad y se me apagó. Ajá, Pero ya estamos aquí de nuevo, perdón la interrupción. sí. A ver, ojalá. Bueno, pues vamos a comenzar de nuevo. Primero Dios, ya no haya más problemas. Ah, no estábamos en vivo, dices tú. Estábamos en vivo, Ah, ya. estábamos en vivo, sí. Oh, aquí está mi otro hermano también. Aquí vamos aquí está mi estimado. Mano, buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo Mano, están? bienvenido. Bendiciones. Gracias, Sí, gracias. Sí estaban en vivo, sí estábamos en estaba en vivo, vivo, claro. pero se me fue la señal. Pero ya estamos aquí Sí, de nuevo. Gracias a Dios. Bueno, hermano, ¿te puedes presentar, por favor, hermano Gustavo? buenas tardes, saludos con la audiencia, Gustavo Treyes desde Perú. Bueno, es una bendición estar acá, junto con el peso de la verdad, del cual soy miembro también, y vamos a pues a dialogar un poco y poner las verdades, los puntos sobre la CIE, sobre esta doctrina, este dogma de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo, junto con el Teotocos, también la virginidad perpetua de María, fueron en el mismo concilio. Eso lo vamos a ver poco a poco. Sí. Pues gloria a Dios, hermano, pues te cedo el lugar, mi estimado hermano Jonathan, para que sigas hablando sobre el tema de la perpetua virginidad de María. Sí. No sé si me permites compartir pantalla, ¿será posible? Sí, Sí, déjame ver cómo si se no, no hace importa. esto. Ajá. A ver, ¿cómo se hace esto? Es que no, y como yo no, no tengo muchos invitados. Ahí fue a ver, Espérate, debería salirte una ventana mía, hijo. a ver, a ver. Ahí debería salirte una opción mía por ahí. Oh, aquí está. Sí, Creo que es esta, ¿no? La que sí, acaba de llegar. sí. Ya, ahí estoy. Ahí está. Miren, lo que yo te decía, Percy, era que es un tema que es bastante salado porque obviamente uno de inmediato lo arroja con el sistema católico romano, pero aquí hay evidencia en el protoevangelio de Santiago que es antes del catolicismo romano. Eso es lo que yo mostraba, que es una doctrina que ya estaba antes del catolicismo romano. ¿Ya?
Dice aquí, la partera salió de la cueva en la que tuvo lugar el nacimiento y Salomé la encontró. Y ella le dijo, Salomé, Salomé, tengo una nueva visión que decirte. Una virgen ha dado a luz, algo que su naturaleza no le permite. Y Salomé dijo, ¿cómo vive el Señor mi Dios? Si no pongo mi dedo y compruebo su estado, no creeré que una virgen ha dado a luz. Y Salomé entró y se preparó para probar su estado y gritó diciendo, he tentado al Dios vivo. Este obviamente es una prueba histórica de que ya la doctrina estaba antes de que el catolicismo romano naciese. Y observen lo que dice Orígenes de Alejandría en el siglo III. Dice, María, como afirman los que la ensalzan en su sano juicio, no tuvo otro hijo que Jesús. ¿Ya? Atanasio dice, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Siglo IV. Ambrosio Milán, siglo IV. La Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. ¿Ya? Agustín de Hipona dice, herejes llamados antidicomaritos son aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María y afirman que después de que naciera ella se unió con su esposo como uno. Mira lo que dice Jerónimo de Estridón en el año 383, él escribe que Ignacio, Policarpio, Justino Mártir e Ireneo tenían todos estos mismos puntos de vista de la virginidad perpetua de María y escribieron volúmenes llenos de sabiduría. Todo esto son comentarios de padres de la iglesia, ¿ya? Y si nos vamos a los padres de la Reforma también, Ulrico Zwingli escribió, creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como una virgen pura, nos dio a luz al Hijo de Dios en el parto, y después del parto permaneció para siempre virgen, como una virgen pura e intacta. ¿Ya? Lutero escribió, dice, según su humanidad, el Cristo nuestro Salvador fue el fruto real y natural del vientre virginal de María, de la cual Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dijo en Lucas, bendito el fruto de tu vientre. Esto sí, la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después de eso. El mismo Martín Lutero seguiría diciendo, ahora bien, nos puede ocupar la pregunta de cómo Cristo pudo tener hermano, ya que él era el único hijo de María y la Virgen María no tuvo hijos fuera de él. Juan Calvino decía, el vídeo mostró demasiada ignorancia al concluir que María debió haber tenido muchos hijos por la razón de que son mencionados algunas veces los hermanos de Cristo. El mismo Calvino diría, José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El término primogénito y la conjunción hasta no contradicen la doctrina de la virginidad perpetua, sino que Mateo no nos cuenta lo que pasó a María después. Escribió de estas palabras el evangelista Mateo, no se puede extraer una inferencia justa y bien fundamentada sobre lo que sucedió después del nacimiento de Cristo. ¿Ya? El mismo Calvino escribiría, se le llama primogénito, pero es con el único propósito de informarnos que nació de una virgen. Se dice que José no la conoció hasta que dio luz a su primogénito, pero esto se limita hasta ese mismo momento. Lo que sucedió después el historiador no nos informa. Es bien sabido que tal ha sido la práctica de los escritores inspirados. Ciertamente ningún hombre planteará jamás una pregunta sobre este tema, excepto por curiosidad, y nadie sostendrá obstinadamente la discusión excepto por un gusto extremo por la disputa. ¿Ya? Así también están las confesiones reformadas. Observa lo que dice la segunda confesión helvética, el capítulo 11, el párrafo 4, dice, también creemos y enseñamos que el Hijo eterno del eterno Dios fue hecho el Hijo del hombre, de la simiente de Abraham y David, y por haber sido engendrado no por un hombre, como dijeron los ebionitas, pero lo fue castísimamente por el Espíritu Santo, y nacido de la siempre Virgen María, tal como la narración evangélica nos lo explica cuidadosamente. ¿Sí? Todo esto que quiere decir, Percy, quiere decir que quiere decir que hay evidencia histórica antes de la Iglesia Católica Romana, después de la Iglesia Católica Romana, y no solamente después, sino en el lado reformado. Y no solamente en el lado reformado, en las confesiones de fe reformada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí ocurre un misterio que lo habíamos conversado con Gustavo hace tiempo atrás. Bueno, ¿por qué quedó en el olvido esta doctrina? La verdad es que no lo explico. No, quedó como de manera así esporádica en el tiempo, comenzó a diluirse, y ya la iglesia evangélica que comienzan a nacer en el siglo XIX, siglo XX, ya se desentendieron de las confesiones de fe reformada, y eso obviamente ya dio como un pie a que la doctrina queda en el olvido. No sé si quiere opinar algo, Gustavo, tal vez. Hola, Gustavo. Sí, claro, las evidencias sobran, pues, ¿no? Hay bastante evidencia. Se ve ahí los padres en
la patrística, los padres de la iglesia, se menciona bastante. Agustín menciona a los antidicomaritas, ¿no? Es decir, a Sí, los que se sí. oponían a la virginidad perpetua. Y ahí está también un tal Elvidio. Entonces son las pruebas de esta posición es la prueba de que ya había la creencia, ¿no? O sea, ya estaba ahí. Solo faltaba un concilio, faltaba reunirse la iglesia. Esto se dio por causa de Jesús en primer lugar, ¿no? Como sabemos, en el concilio de Éfeso en el 431, ahí encontramos que por causa de Nestorio, que él dividía la naturaleza de Jesús, entonces la iglesia que empieza a defender, ¿no? Que Jesús es una persona con dos naturalezas y para esto declaran a María Madre de Dios. Pero también en ese concilio afirman la perpetua virginidad de María. O sea, también en ese concilio lo mencionan. Está ahí en el concilio de Éfeso. Luego, en el segundo concilio de Constantinopla también se vuelve a reafirmar esto. No solamente el Teotocos, Madre de Dios, sino también la virginidad perpetua de María y le dan el título, ¿no? El título Ai Partenos, que es el título en griego, ¿no? Al respecto. Entonces, ahí en esos dos concilios que son ecuménicos, no solo se habla del Teotocos, sino también se habla de siempre, María siempre virgen. Entonces está más que confirmado desde los primeros siglos del cristianismo, y esto no tiene nada que ver con que es algo de Roma o del Vaticano, y todos esos como yo les digo, ¿no? Esos traumas que muchos tienen, ¿no? Dicen, no, pero eso es papismo, eso es mariolatría, es esto, el otro, porque se dejan llevar pues por muchas conspiraciones que ven por internet, pero cuando se sientan tranquilamente y analizan la historia tranquilamente, no hay ningún problema, porque eso justamente hizo la reforma no tuvo ningún problema con la virginidad perpetua de María, ellos no elaboraron argumentos en contra, no atacaron a María y a la virginidad, no hay ningún escrito de eso. En las confesiones que justamente ahí mencionó, y justo yo acá lo iba a leer en físico, dice justamente eso, ¿no? Que por causa de Jesús, de las dos naturalezas de Jesús, nació de la siempre virgen, incluso dice, ¿no? Para que quede bien claro ahí. En el primer párrafo mencionado dice María Virgen, y en el segundo párrafo, que es el otro número, dice la siempre virgen, o sea, le agregan la siempre virgen en la confesión. Entonces, como reafirmando, ¿no? Diciendo que no quede ninguna duda que estamos hablando de que justamente de esa doctrina, de la virginidad perpetua, ¿no? Entonces, sobran las evidencias, y esto es un tema de la iglesia en general, porque la misma reforma decíamos, somos católicos, decían, ¿no? Pero no somos romanos, es lo que están reafirmando. Entonces quiere decir que esta doctrina no es romana, pero no es romanista, es una doctrina histórica de la iglesia en general, es decir, la iglesia católica, por universal, el evangelio es universal, la escritura y etcétera, ¿no? No es romanista en ese sentido, ¿no? Entonces está bien claro todo ese tema. Y así, entonces hay que seguir develando, pues, ¿no? Mostrando la verdad como siempre, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la primera cita que, valga la redundancia, que citaste, Jonathan, del primer siglo? La del protoevangelio de Santiago del año 150 después de Ajá. Cristo. Pero hubo una antes de esa, ¿no? No, yo no tengo información antes de esa. Esa fue la primera en el plano histórico. Ok. Entonces Ujú. podemos ver que históricamente y también con los padres de la iglesia, que la iglesia, podemos decir claramente entonces que la iglesia siempre ha creído en la perpetua virginidad de María. Absolutamente. Mostramos, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, que es del año 50, y un comentario de Orígenes de Alejandría, y hay que decir que Orígenes de Alejandría es de comienzo del siglo III, por ahí. En esa fecha todavía se vivía la persecución romana por los cristianos. Y no había Biblia tampoco, no había un canon bíblico. Así que imagínate, están defendiendo una doctrina en tiempos de persecución y en tiempos donde todavía no había un canon bíblico. Okay. Lo que te decía yo que hablar sobre esto igual es un poco salado porque hay gente que definitivamente está tan adoctrinada que te va a rechazar esto como que tú les muestras los 1000 argumentos posibles. Y es como el día de ayer, ¿no? El día de ayer yo debatí con Rodrigo Calvo, es muy parecido, porque le dije a Rodrigo Calvo que bautizarse es una obra
es una obra, le definí la palabra obra, que es una acción humana, etcétera, etcétera, y que hay que bautizarse en agua, pero él, aún así, con esa explicación, aún así lo negaba. Aún cuando la Biblia decía que somos salvados por gracia, no por bautizar, ¿no? Aún así negaba. Entonces ahí tú te ves, por ejemplo, un ejemplo práctico de adoctrinamiento, o sea, no van a entender con toda esta evidencia, no van a seguir aceptándolo. Y hay que decirlo que el canal del Peso de la Verdad, de manera histórica, el canal del Peso de la Verdad ha tenido mejor argumento para defender la perpetua virginidad de María que cualquier apologeta católico. Yo ya eso ya lo he visto, ya lo he corroborado y no tengo la necesidad de estarlo diciendo una vez, porque me he dedicado a ver debates al respecto de las personas católicas romanas y no tienen mejor argumentos que los nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos argumentos inclusive que ellos no sabían. Yo para decirte nada más que cuando se defiende esta doctrina hay que partir explicando lo que es un milagro, porque esta gente no entiende lo que es un milagro y creen que cuando María tiene Jesucristo y ahí dejó de ser virgen. Pero ¿cómo si la virginidad es un milagro? La concepción es un milagro y el nacimiento es un milagro. O sea, ¿por qué un milagro va a terminar por un capricho tuyo sabiendo que es un milagro? O sea, los milagros no terminan por un capricho humano. Ese es el punto. Y la definición de milagro es un hecho que ocurre que no tiene explicación por leyes científicas, pero que sí tiene explicación, o sea, que se le atribuye a un origen divino. Esa es la explicación de la palabra milagro. Entonces, ¿cómo es posible que una virgen conciba si eso es imposible? Es un milagro. ¿Cómo es posible que una virgen dé a luz si eso es imposible? Es imposible que una virgen dé a luz. ¿Y cómo es imposible que María haya sido la virgen de Isaías 53, perdón, de Isaías 14:7, no, Isaías 14:7, y que de repente, por capricho, termine su virginidad? O sea, eso va contra la explicación de lo que es un milagro, ¿ya? Y que a continuación, bueno, voy a darte la palabra a Percy, pero que voy a explayarme un poquito más sobre ciertos argumentos que han dicho no los evangélicos, sino en especial Antonio Piñero, ese agnóstico, que dio argumentos para negar la perpetuidad de la virginidad de María, y ellos le copian a un agnóstico, viejo. Le copian los argumentos a un agnóstico para alimentar su capricho, porque como dicen, la perpetua virginidad de María, catolicismo romano, por lo tanto es algo que no puedo creer. Entonces no razona, su mente está cerrada para razonar y para escuchar argumentos. Sí. Hermano Gustavo. Sí, ¿hasta dónde se puede llegar para negar una doctrina histórica, bíblica, reformada, ¿no? Usar a un agnóstico, que es el peldaño para ya caer en el ateísmo. Es decir, el fanatismo te lleva a esos extremos, ¿no? El fanatismo anticatólico, en este caso anticatólico romano. Por poner un ejemplo, ¿no? El fanatismo contra el catolicismo romano en el sentido de la intercesión de los santos, niegan, por ejemplo, que no hay alma. Entonces, es decir, los que mueren en Cristo no están en el cielo. ¿Por qué? Porque el fanatismo los lleva a eso, a negar esa doctrina del alma, ¿no? Esa creencia. Y como tanto es su fanatismo en contra de Roma, niegan eso. Cuando nada tiene que ver que cuando uno muere en Cristo está en el cielo, no tiene nada que ver con la intercesión de los santos, que es otra cosa. Entonces, ese fanatismo los lleva a esos extremos, ¿no? Ya comienzan a negar hasta el alma, ¿no? O sea, ya la persona no tiene ni un alma, la persona misma es el alma, dicen otros, ¿no? Mesiánicos, adventistas, ¿no? Hasta pentecostales también he escuchado así. ¿Por qué? Porque el fanatismo anti-Roma los lleva a eso. Entonces, lo mismo pasa con María, ¿no? O sea, se ponen en ese lado, en ese extremo, y por negar que supuestamente se endiosa a María, entonces niegan que sea virgen, ¿no? Cuando el texto dice, y dará luz. O sea, no dice nada más, y concebida no dice también dará luz, dice, ¿no? Quiere decir que para ellos, sí es un milagro de Dios que una virgen conciba, pero no es un milagro cuando ella da luz. Entonces, ahí está el gran error, pues, ¿no?
O sea, solamente una parte es un milagro y la otra parte ya no es un milagro. Y cuando uno les pregunta, ¿y qué es un milagro? No tienen ni la menor idea. Muchos, ¿eh? A varios le he preguntado y como que ahí está su punto, su talón de Aquiles, ¿no? No responden correctamente qué es un milagro. Y no lo llegan a entender en su dimensión. No han profundizado en esa palabra. Esta palabra del griego dunamis, que nos habla de un portento, nos habla del poder de Dios. Y es algo que Dios hace y que rompe pues, el entendimiento y la lógica humana. Rompe las leyes de la física. ¿Por qué? Porque es Dios pues, el que está haciendo el milagro. O sea, no es algo fortuito, no es algo terrenal, no es algo divino. Entonces, lo tienen que entender así, sí o sí. Y por más que estén en contra de eso, tienen que darse cuenta de que no han profundizado en la doctrina, en esta doctrina de la virginidad perpetua de María y en muchos otros textos más. Y el caballito de batalla que después vamos a hablar, ¿no? De Mateo 1:25, ¿no? No la conoció hasta que dio a luz. Entonces, ese es el texto que ellos tienen, ¿no? Supuestamente el más fuerte, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, déjenme hacer una pregunta a los dos, y después voy a dejar un tiempo libre para que ustedes hagan sus propios, argumentos a favor de la perpetua virginidad de María. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la perpetua virginidad de María y el nacimiento virginal? ¿Y por qué es importante saber la diferencia? Hermano Gustavo. Claro, la virginidad perpetua de María, como yo había mencionado, fue reconocido por la iglesia desde siempre y fue dogmatizado por causa de Jesús en el primer concilio, bueno, el concilio de Éfeso, ¿no? Concilio ecuménico, desde ahí, y el segundo concilio de Constantinopla. Y bueno, se mantiene virgen, ¿por qué? Porque es una señal por causa de Jesús. ¿Quién nace de María? ¿Nace un niño cualquiera? Hay que tener esa diferencia, ¿no? No nace cualquier niño, no nace cualquier hijo de vecino. No, nace uno que es Dios, un niño que es Dios. Entonces, es un evento único, es un evento irrepetible en la historia, que no ha sucedido en ningún sitio. Entonces, todo eso es un milagro de Dios, ¿no? Todos esos eventos es un milagro de Dios. El hecho de que haya nacido como nace todo niño por donde nace de una mujer o de su madre, ¿no? Que en este caso hablamos de un niño que es Dios. Por lo tanto, se mantiene la virginidad. Se mantiene. Porque es un milagro de Dios. Ajá. Sí. Sí. Hermano Jonathan, la diferencia entre matrimonio, la diferencia entre el nacimiento virginal, nacimiento virginal y la perpetua virginidad de María y su importancia para el cristiano. La diferencia entre el nacimiento original y la perpetua. Bueno, eso ocurre porque lamentablemente el mundo protestante cortó el tema cortó por la mitad el tema ¿cómo se llama? Del milagro en Isaías. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que dice ahí? Aquí la Virgen concebirá y dará a luz. Cortan el milagro por la mitad. Ellos creen que ella es virgen antes de dar a luz, ¿ya? Y que el nacimiento fue algo normal. Y como el nacimiento fue algo normal, el nacimiento entonces significa, como nació por la puerta natural, ¿ya? Significa que perdió su virginidad. Ese es todo el argumento. Y justamente lo que estábamos hablando al principio era que ¿cómo tú se te ocurre pensar que es un nacimiento común y corriente cuando la profecía te estaba anunciando ese nacimiento y por lo tanto no es un nacimiento normal? Es un nacimiento milagroso. ¿Cómo se te ocurre explicar algo de forma física normal si el nacimiento es algo milagroso? Y aquí está el problema, Percy, y aquí Gustavo sabe también, que todo radica en una forma de pensamiento que todavía no se ha radicado en el mundo evangélico y también en el mundo católico también, que tiene que ver con el tema de la teología liberal. ¿Qué significa eso? Significa que en el siglo XIX, aunque ya venía desde antes, venía desde el siglo XVIII, comienzo del siglo XVII también,
van a haber ciertos personajes como unos son Karl Barth, van a haber personajes como Schleiermacher, Bullman y otros, Kierkegaard también, que van a cambiar la perspectiva de interpretar la Biblia, y ellos van a decir que todo lo que no se someta a la razón y a la experiencia hay que desecharlo. Toda interpretación bíblica que no se someta a la razón y a la experiencia tiene que ser desechada o reinterpretarse como un simbolismo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir esta teología, que es la teología liberal, conocida también como teología contemporánea? Es que todas aquellas cosas milagrosas que escapan de la razón y la experiencia no pueden ser verdad, sino que fueron hechos nada más, que están escritos allí como una manera simbólica y que por lo tanto nunca sucedieron. ¿Te fijas? Y por eso, alguien, lo primero que cuando escucha esto, la primera posición de manera de su pensamiento, su forma de pensar, como está enseñada en la teología liberal y está entrenada en la teología liberal, es negarlo. Te va a negar el hecho porque no se somete a la lógica. Es el pensamiento original, lamentablemente en estos tiempos, del pensamiento protestante, del pensamiento evangélico y aún de varios católicos. Como eso no se somete a la lógica, como ese hecho, ese suceso no se somete a la lógica, por lo tanto hay que negarlo. Pero no podemos hacer eso. Mira, uno de los argumentos que siempre se dice respecto a la perpetua virginidad de María es que como Jesucristo nació por la vía natural, ¿ya? Perdió su virginidad. Pero es una suposición. Es una suposición porque el nacimiento fue un hecho milagroso. O sea, ¿cómo el nacimiento va a romper con la virginidad perpetua o la virginidad de María, si tanto la virginidad, la concepción y el mismo nacimiento habían sido anunciados en Isaías como un hecho milagroso? ¿Por qué ahora no va a ser milagroso el nacimiento para seguir conservando la virginidad de María y de pronto cortamos, por eso yo digo, cortan la profecía por la mitad? ¿Ya? Es virgen hasta que concibe nomás, no es virgen cuando dé a luz. Y el problema con eso nuevamente es la teología liberal, interpretando en base a la lógica, ¿ya? Y una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que la palabra virgen en Isaías 7:14 es una palabra distinta en hebreo a una palabra normal, que la palabra normal es betulá. Betulá es una virgen común y corriente. Pero en Isaías 7:14 no se usa betulá, se usa almá, que almá también significa virgen, pero con una diferencia. Te dice la concordancia Strong que es una virginidad protegida, guardada, preservada por Dios como con un velo, dice. Es una virginidad dada por Dios, protegida por Dios, no es una virginidad común y corriente. Y ahí está el error de Elgas Pacheco y todo el resto de séquito también en redes sociales, en TikTok, que de inmediato hacen un paralelo que no es una virginidad común y corriente, es una virgen común y corriente, en vez de decir que es un milagro de Dios de una virginidad que ella nunca quiso o que ella nunca preparó. Entonces, ese es el primer error, negar el término betulá. Y hay algunos más indoctos, sobre todo los judíos mesiánicos, que no, que la palabra alma significa doncella, no significa virgen, significa doncella. Pero cuando tú vas a la concordancia Strong, sí, significa doncella, pero también significa virgen. Entonces ellos selectivamente están seleccionando parte de una definición que el mismo texto no le da. Aparte, cuando leemos Mateo, al citar el Antiguo Testamento de Isaías 7:14, lo traduce como virgen. Entonces, ¿por qué negar un texto con otro? Si esta gente, yo pienso, odia demasiado la escritura. Eso es lo que pasa, Percy. No se puede negar tanto la escritura. Tú no puedes llegar a ese nivel de psicopatía para negar una palabra, ¿ya? Mira, ahí dice, por ejemplo, la palabra virgen en hebreo puede ser betulá o alma. Sí, puede ser betulá o alma, pero ya di la diferencia. Y ahí está el error, que tanto los católicos como los evangélicos ignoran la diferencia entre betulá y alma. Betulá es una virginidad común y corriente. Alma es una virginidad guardada y preservada y causada por Dios, que es distinto. Hay harta diferencia entre una virginidad normal y una virginidad
y una virginidad que es causada por Dios y preservada por Dios, como dice la palabra Elem, ¿ya? De la raíz Elem que viene de Betulá. Pero voy a otro punto, Percy. Pasemos a utilizar brevemente, y aquí Gustavo me va a ayudar, porque cuando vamos a Mateo 1.25, que es el texto más abusado para negar la perpetua virginidad de María, Mateo 1.25, donde dice que José no conoció a María hasta que ella dio a luz, ¿ya? Se olvidan de que en todo el contexto ellos están desposados. Están desposados. Y aquí hay ignorancia tanto del catolicismo romano como del mundo protestante, que no tienen idea de lo que es el desposorio. Y lo interpretan de forma occidental esto, de forma como nuestra cultura. No, es que ellos se enamoraron, ¿cierto? Decidieron estar juntos y que estaban viviendo juntos, se conocían, puede decir, feliz de la vida. Nada más ignorante que eso, no. En el desposorio no había enamoramiento. Era el padre de familia quien decidía con quién se iba a casar su hijo y hacía un trato con el padre de familia de la futura pareja. Los dos padres de familia hacían el trato en que los hijos se iban a casar y los hijos tenían que asumir. No era que estuviesen enamorados. Y además te dice el pasaje bíblico que en el desposorio el hombre no podía ver el rostro de la mujer hasta después de la fiesta de bodas. Por eso es que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, esto es importante, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento podemos ver qué es lo que hace Rebeca al ver a Isaac de lejos. ¿Qué es lo que hace? Se baja, ¿cierto?, del camello, ¿ya? Sabiendo que él con él, el que está desposado, entre comillas, el desposorio no lo hizo ni Abraham ni Isaac, lo hizo el amigo del esposo de Abraham, que fue a buscar esposa a otras tierras, ¿ya? Y ya había cerrado el desposorio, por eso se trae Rebeca consigo, y Rebeca ve a distancia y dice, ¿quién es esta persona? El amigo del esposo dice, este es mi señor. Rebeca entiende que con él está desposado, con Isaac. ¿Y qué es lo que hace Rebeca a continuación? Se baja y se coloca un velo. No el clásico velo, no estamos hablando, ojo, porque no estamos hablando del velo que se coloca aquí en la cabeza para protegerse del sol, etcétera. No, estamos hablando del velo frontal, el velo que tapaba el rostro, que dejaba ver solamente los ojos a las mujeres. De ese velo estamos hablando, porque estamos en el desposorio. Por esa razón, ¿se acuerda, Percy, cuando Abraham tenía miedo de que mataran a Sara con los egipcios? ¿Y qué es lo que hace Abraham? Hace pasar a Sara por su hermana. ¿Ya? ¿Se acuerda de ese pasaje? Que Abraham hace pasar a Sara por su hermana para que los egipcios no la mataran a ella. ¿Y qué es lo que dice el texto bíblico? Que los egipcios vieron que ella era hermosa en gran manera. Pero ¿por qué vieron ellos? ¿La vieron desnuda? No la vieron desnuda, le vieron el rostro, justamente porque ella, como estaba casada con Abraham, para hacerla pasar por su hermana, le saca el velo. Le saca el velo públicamente y por eso los egipcios se habían enamorado de ella. ¿Te fijas? Y exactamente lo mismo ocurre cuando a Jacob le daba a Lea en vez de Raquel. ¿Te acuerdas que Labán engañó a Jacob? ¿Ya? Sí. Y dice el texto bíblico que Jacob no se dio cuenta hasta el día siguiente de que con quien se había acostado no era Raquel, era Lea. ¿Y por qué? Porque en la fiesta se le colocó un velo a la novia. No la podía ver. No la podía ver, claro. Ahora, cuando vamos a Mateo 1, justamente ese es el contexto. Te dice, no sé si el verso 11, me parece, Gustavo, o el verso 18, creo, que dice que estaban desposados. José estaba desposado con María, te dice el pasaje bíblico. Dice literal, José estaba desposado con María. ¿Qué significa eso? Que no se conocían. ¿Ya? Y dice el pasaje bíblico, que el ángel se le apareció mientras José estaba durmiendo, estaba en un sueño. Y abriendo los ojos José, ya, es decir, recién despertándose, José entendió que tenía que asumir el cargo. Y ahí está la palabra paralambano, que es mencionada. ¿Cuál es la traducción en español? Dice que la recibió como mujer, dice el texto bíblico. Esa parte que la recibir, cuando dice la recibió como mujer,
que algunos dicen no, que la recibió en su casa, falso, no la puede recibir en su casa porque están desposados. Recién ella la puede recibir en su casa después de la fiesta de boda. Por lo tanto, no se puede decir que ellos vivían juntos tampoco, ¿ya? Porque recién después de la fiesta de boda eso va a ser posible, ¿ya? Si no, ¿para qué tenemos desposorio entonces? Mejor que se casen al tiro, ¿ya? Ahora, cuando el pasaje bíblico te dice que José decidió asumir el cargo, ¿por qué? Porque el cargo que no quería asumir, el cargo de ser su futuro esposo. Dice el pasaje bíblico que la recibió en su casa, paralambano, que significa asumir un cargo. Es decir, José decidió asumir un cargo. Y todo eso después de haber sido despertado, después del sueño. Es decir, no había fiesta de bodas, ¿ya? No había una procesión, que la procesión está dentro del matrimonio hebreo, ¿ya? Está todo dentro del desposorio. Entonces es imposible que la palabra conocer en ese pasaje significa relación sexual. Es imposible. Yo tendría que romper con la cultura hebrea del pasaje bíblico, ¿ya? Y el resto de la palabra hermano, bueno, ahí le doy el pase a Gustavo Trelle, que hable sobre la palabra hermano, que ya he hablado bastante ya. Sí, por supuesto. Estaba viendo un texto también al respecto, cuando en Cantares te dice, ¿no? Bueno, el poema que le dice, cultura judía, pues, ¿no? Acá se reafirma también, ¿no? Dice, tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, dice. Es decir, que se confirma, pues, que bíblicamente también se menciona el velo, ¿no? En la mujer. Y ahí está lo que se ha citado, pues, ¿no? Lo de Abraham con Sara, lo de que pasó con Labán, todo eso, ¿no? Entonces es confirmado. Y para explicar eso tenemos que ir a un libro también fuera de la escritura, ¿no? Para explicar el contexto judío en sí mismo, hay libros también para eso, ¿no? Hablando al respecto de los hermanos, ponemos la palabra que todos sabemos, ¿no? Adelfos, ¿no? La palabra que siempre se usa y dice, no, ahí está la prueba de que son sus hermanos biológicos. Ya descubrimos que esa doctrina no es correcta porque ahí dice que eran hermanos. Claro, la traducción está así, pues, ¿no? Pero no solamente está así, también habla de pariente. Te habla de pariente. Ahora, si vamos a un punto con eso, podemos ver ahí, en el contexto histórico, nuevamente, de que existe la familia extensa. Es decir, la familia compuesta por muchos miembros emparentados entre sí. Un ejemplo bíblico sería lo de Jacob, cuando tiene que ir a donde está José, cuando José es gobernador en Egipto. El texto también lo cita, el libro de Hechos también lo cita. Bueno, está en Génesis también el libro de Hechos. Menciona a una familia numerosa que tenían que ir a ver a José o residir con José, ¿no? Ir a vivir allá. Y dice que eran 72 personas. Entonces, es decir, estaba Jacob, estaba sus mujeres, sus hijos, ¿no? Y todos los parientes, ¿no? Entonces, sumaban más de 70 personas. Entonces, vemos ahí un caso de familia extensa, ¿no? Y a todos por general se tenía que decirle, pues, ¿cómo se le decía? Hermanos, ¿no? Se citaba en ese contexto, ¿no? Porque no es como estos tiempos, ¿no? De las familias nucleares que son compuestas del padre, la madre y un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Incluso con el apellido, ya hoy hay apellido, obviamente, ¿no? En esa época no había un apellido, simplemente era la familia tal, ¿no? Era hijo de tal, nada más. Y a todos juntos se les conocía así. Entonces, hay que ver ese punto importante para entender la palabra adelfos, ¿no? Adelfos ahí en el griego, ¿no? Están afuera tus hermanos, le dicen a Jesús cuando él se estaba predicando en Nazaret, ¿no? Había regresado. Y el Señor que dice, mis hermanos son estos, ¿no? Lo que hacen la voluntad. Ahí está la palabra adelfos también. Pero nuevamente, ver nuevamente al contexto histórico, ¿no? De las familias numerosas, las familias extensas. Hay que entenderlo bien eso. Porque muchos introducen su pensamiento del siglo XXI, ¿no? El pensamiento occidental. Y dicen, ¿no? Bueno, en el caso de José y María, no se enamoraron y ya salían, ¿no? Se iban a pasear por ahí cuando se conocían. Como si fuera en esta época, ¿no? Pues estamos en el siglo I. Lo mismo pasa con las familias extensas, ¿no? Todas las familias numerosas. Todos se han conocido como parientes.
hijos de tal, nada más. Entonces, se tienen que tener así, porque si no estaríamos, ya estaríamos, no usando la hermenéutica, ¿no? Que muchas veces se menciona y que muchos desconocen en realidad. Entonces, es así como se tiene que abordar estos temas, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, pues gracias por sus comentarios. ¿Qué podemos decir de los hermanos evangélicos que dicen que Jesús sí tuvo que tener hermanos? Porque ¿cómo es que José no iba a disfrutar de su esposa? ¿Cómo es que iba a tener una hermana? ¿Cómo es que iba a tener una esposa y pues no la iba a disfrutar, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes ante ese Es que pensar de... es un pensamiento muy carnal e ignorante de todo lo que hemos dicho al respecto sobre María. O sea, lo primero que tienes que hacer para pensar así es ignorar todos los argumentos que te dicen que María fue virgen perpetuamente y liberar la mentalidad carnal a más no poder para decir, pero ¿cómo José va a tener que aguantarse, no tener relaciones con su esposa? Pero hombre, no entienden que a los dos se les pareció el ángel. A los dioses le pareció al ángel. José entendió que era la Virgen de Isaías 14:7. A María también se le apareció el ángel. O sea, no entienden lo que se está viviendo. La mentalidad es muy carnal al respecto. No sé si Gustavo quiere decir algo más al respecto, porque yo quisiera hablar algo más un poquito sobre Antonio Piñero. Claro, es el introducir tu pensamiento del siglo XXI a un contexto histórico del siglo I, ¿no? O sea, ese es el gran error que cometen. No, que José se estaba quemando, no, que José la deseaba, no, que José no podía aguantarse. Pero estamos hablando de dos personas escogidas específicamente por Dios para un hecho portentoso. O sea, no es así nomás, o sea, hay que ponerse en ese lugar. Para Dios no es nada imposible. Entonces, si el ángel le avisa a María y le avisa a José y le habla a los dos de este evento que escapa de la razón, que escapa de la lógica, nuevamente, para que entiendan bien los que están en contra, que no es algo así nomás. Entonces tienes que darte cuenta, se tienen que dar cuenta, de que es Dios mismo el que está haciendo todo eso. ¿Para qué? ¿Para que tengan 20 hijos? ¿Para que sean felices como marido y mujer? No, pues eso va más allá, el evento va más allá de eso. Es algo mucho más grande. El pensamiento de Dios es mucho más alto que el pensamiento humano. ¿Se dan cuenta que ese texto no lo usan tampoco, ¿no? No usan el texto de Jeremías, ¿no? Mis pensamientos son más altos que tu pensamiento, dice Jeremías. Entonces, úsalo también ahí, hay que usarlo ahí. ¿Por qué? Porque ese evento va más allá de un hombre y una mujer, va más allá, ¿por qué? Porque ese bebé que nace ahí es un niño que es Dios, es algo que no es común, es algo que no es natural, es algo que rompe toda la lógica de todas las barreras. Entonces, ese es el propósito divino, darle un hogar al Hijo de Dios, darle un hogar para que crezca, dice, ¿no? El texto después dice, ¿no? Y crecía en sabiduría, dice, ¿no? Sujeto a sus padres, ¿no? Entonces, ese es el propósito. El propósito no es tener hijos, el propósito no es una felicidad conyugal, porque ese es el pensamiento humano, pues lo que tiene mucho, ¿no? Es un pensamiento bastante occidental y hasta mundano y pervertido de otros, ¿no? Que hablan Exactamente. de tonteras, ¿no? Hablan tonteras en realidad. Machismo también. Sí, hablan tonteras, perversidades, cosas en su escaso conocimiento, ¿no? Deberían ponerse serios al respecto y investigar, ¿no? Así debe ser. Exactamente. Exactamente. Bueno, mi hermano Jonathan, el tiempo es tuyo y más adelante yo sé que quizás lo vas a hacer, pero me gustaría que hablaran sobre la importancia del por qué era necesario que Jesús fuera el único hijo de María. Me refiero Eh, al sacerdocio, al sumo sacerdocio. Bueno, el tiempo es tuyo, Jonathan. sí, bueno, hay dos interpretaciones teológicas al respecto. Una justamente del sumo sacerdocio. Ustedes saben que el tabernáculo terrenal que tenemos nosotros, o sea, perdón, que había en el Antiguo Testamento, le fue dado de un modelo celestial de un tabernáculo. Hay un tabernáculo celestial. Y por lo tanto, el modelo que se le dio a Moisés, ¿ya?
tenía que ver con un tabernáculo celestial. Y todos sabemos que en el tabernáculo terrenal, ¿cierto? El sacerdote era el que llegaba una vez al año al lugar santísimo para pedir el perdón por todo el pueblo, ¿ya? Y eso es lo que vemos cuando miramos, ¿cierto?, a Jesucristo, que Él es sumo sacerdote, que hay pasajes bíblicos que lo dicen, ¿cierto? No voy a defender aquí que Jesucristo es sumo sacerdote porque es algo extremadamente obvio, ¿ya? Te dice que en su unión hipostática Jesucristo, y que lo vemos en Números capítulo 18, cuando el sumo sacerdote moría, para que el sumo sacerdote siguiera la labor de sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote moría, el que le sucedía era el hijo del sumo sacerdocio. Y cuando no había hijo, era el hermano de sangre. Y es por eso que el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, como sumo sacerdote, porque Él también fue sumo sacerdote, Él, para llegar al lugar celestial, llegar al tabernáculo celestial como sumo sacerdote, ¿cierto?, con su propia sangre, no puede tener hijos, porque perdería el sumo sacerdocio en su unión hipostática. Ni tampoco puede tener hermanos de sangre, porque también pierde exactamente lo mismo el sumo sacerdocio a causa de la unión hipostática. Quedaría como sumo sacerdote el hijo que le sigue. ¿Se fijan? O sea, es imposible en ese argumento teológico, que los católicos romanos no lo usaban, lo usamos solamente nosotros, al igual que el tema del reinado de Cristo, que es exactamente lo mismo. Porque tú sabes, Percy, si el rey muere, estamos hablando de la antigüedad, de los reyes en general, cuando el rey muere, ¿qué le sucedió al trono? El hijo. El hijo, el príncipe, que es el príncipe, el hijo. Y si no hay hijo, ¿quién asumía el trono? El hermano de sangre. El hermano de sangre. El hermano de sangre. Por eso que Jesucristo, cuando nosotros miramos Mateo, tú te fijas Mateo que en todo instante muestra a Jesucristo como rey, ¿ya? Muestra la escena donde los reyes magos hemos venido, ¿dónde está el rey de los judíos?, ¿cierto? Se le acusa a Jesucristo como rey de los judíos, se le coloca un cartel arriba, rey de los judíos, Jesucristo es rey, ¿ya? Y dice Mateo, cuando comienza Mateo, muestra la genealogía de Jesucristo para demostrar que Jesucristo es rey, que viene de la genealogía de los reyes. Y cuando llega al verso 11, si mal no recuerdo, o verso 16 por ahí, Mateo 1:11, 1:16, dice allí que María dio a luz a Jesucristo, o a Jesús, y hasta ahí nomás llega el pasaje bíblico. En ningún momento dice que tuvo hermano. Y lo hace en una genealogía de los reyes, para aclarar que el reinado eterno pertenece a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es rey eterno para siempre, y Jesucristo es sumo sacerdote eterno para siempre, ¿ya? Pero más no sé si Gustavo quiere agregar algo, porque quiero decir algo, pero respecto a lo que dijo Antonio Piñero, pero quiero saber si Gustavo tiene que decir algo respecto sobre el tema del sumo sacerdocio o respecto a Jesucristo como rey. En ese momento el sumo sacerdocio estaba corrompido, pues, ¿no? Si Juan el Bautista tenía que estar ahí, pero no estaba ahí porque ya habían hecho lo que le daba la gana, pues. Entonces Jesús venía no solamente a corregir eso, sino también a dejar inútil el sacerdocio levítico. ¿Por cuál? Por su sacerdocio de él, es decir, de la línea de Melquisedec. Es decir, él es el que pone el verdadero sacerdocio, y para eso tiene que ser él nada más, pues no puede ser otro, no puede ser alguien que está segundo de él o secundándolo o estando ahí, ¿no? Sino él mismo es el sumo sacerdote, él mismo es el cordero, él mismo es el sumo sacerdote. Entonces él tiene que hacer todo él, porque él es el que vino a redimir la naturaleza caída humana, pues. Sí, así es. Exactamente. Hermano Jonathan. Sí, mira, no sé cuánto tiempo, hace unos par de años me parece, hubo mucho revuelo por la gente de la Alianza Evangélica que colocó a Charlie Giovanni Fuente. Charlie Giovanni Fuente, que antes en redes sociales se hacía llamar de Snoopy, es decir, un cobarde de primer nivel que no te aceptaba ningún reto a debate, que simplemente ocultaba su nombre y colocaba la imagen de Snoopy. ¿Ah? Ese era Charlie Giovanni Fuente.
Pero hubo mucho revuelo porque parece que Charlie Giovanni Fuentes se aburrió de colocar el dibujo de Snoopy y salió él a relucir su rostro, decir su nombre completo, etcétera. Charlie Giovanni Fuentes. Lo reté como 2 o 3 veces al debate, jamás quiso. ¿Ya? Bueno, en fin, este tipo hizo un video donde atacó a Santiago Alarcón, un católico indocto que es incapaz de defender doctrinas católicas romanas, justamente sobre la perpetua Virginidad de María. Y Charlie Giovanni Fuentes hizo bastante revuelo porque aparentemente había dado argumentos bastante sólidos. ¿Ya? Y en esos argumentos sólidos para ¿cómo se llama? En esos argumentos sólidos que Charlie Giovanni Fuentes utilizó, hubieron 2 que obviamente no eran de él, eran de Antonio Piñero. Antonio Piñero es un agnóstico que es conocido por generar controversia en materia de doctrinas cristianas, etcétera. O sea, el tipo vive de eso, ¿ya? Y es tan cómico el argumento que utilizó Antonio Piñero porque fíjate, Percy, que uno de los argumentos que utilizó Antonio Piñero tiene que ver con la escena de Jesucristo a los pies de la cruz, ¿ya? Cuando Jesucristo estaba crucificado, a los pies estaba María, ¿ya? Y según Antonio Piñero, dice que Jesucristo prefirió a Juan que recibiera en su casa a María como madre, ¿cierto? Porque se acuerda que le dijo a María, ahí hay tu hijo, a Juan le dijo, ahí hay tu madre, ¿ya? Antonio Piñero hace eso, y, o sea, dice que Jesucristo hace eso en vez de favorecer a los supuestos hermanos de sangre de Jesucristo, que por lo demás no había ninguno a los pies consolando a su madre, diciendo que no, que Jesucristo, previendo que María iba a sufrir por 3 días en que Jesucristo iba a morir, tenía que resucitar, recuerden que resucitó al 3er día, ¿ya? Previendo que María no sufriera esos 3 días, él dijo, Jesucristo prefirió la familia espiritual a la familia carnal y que por eso le ofreció a Juan para que se hiciese cargo de ella. Novelero había resultado, claro, Piñero. Claro. No, y decía, y otro argumento al respecto, otro argumento más que decía al respecto, era porque los hermanos de Jesucristo no creían en Jesucristo, ¿ya? Pero, ¿qué argumento más pobre y mediocre, Percy? Hay que decirlo con toda su letra. Pobre y mediocre el argumento, ¿ya? E imaginativo, por decirlo menos. ¿Por qué razón? Porque la ley decía, honra a tu padre y a tu madre, y eso incluía hacerse cargo de los padres. No era de que creyeran o no creyesen en Jesucristo. La ley no estaba condicionada a que si creían o no creían en Jesucristo. No, era ley. Era ley. La ley te ordenaba a ti como hijo hacerte cargo de tu padre o de tu madre. Eso era la ley. Y la ley se obedecía, no es un pedimento, es ley. Hasta que honrar a tu padre y a tu madre. Así que por lo tanto, el postulado de Antonio Piñero es falso, eso de preferir la familia espiritual a la familia carnal, falso. Y además, totalmente innecesario, porque María, aún así, aunque cuando los supuestos hijos de ella no creían en Jesucristo, aún así María tiene dónde llegar. Aún así María tiene que llegar, o sea, es tragicómico, ¿cierto? El pensamiento. Bueno, y la única razón por que Jesucristo hace que Juan se encargue de ella porque María ha quedado sola, no tiene descendencia, ¿ya? No tiene más hijos, José ha muerto, etcétera. No más probable que José haya muerto, bueno, capaz que José se haya ido con otra, no sé, qué sé yo, puede ser. Pero José no está, ¿cierto? Después no se menciona más, y lo más probable, como José era de mayor edad que María, José haya fallecido. Pero así que lo que hace Antonio Piñero es un invento barato nada más, eso de que los hermanos de... No, ya hablamos con el tema de la palabra hermano. Hermano es adelphos, que puede significar hermano de sangre, tío, primo, etcétera. Así que no necesariamente tiene que significar hermano de sangre. ¿Ya? El otro argumento de Antonio Piñero es cuando Jesucristo se pierde a los 12 años de edad. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? ¿Ya?
Observen el invento de Piñero, para que vean la imaginación de Piñero. Él dice que María se le perdió Jesucristo a los 2 años de edad porque ella estaba preocupada de los hijos más pequeños, ¿ya? Como ella estaba preocupada de los hijos más pequeños, ¡ay! Se le perdió el hijo que el Señor Jesucristo, ¿ya? Y dice, porque si hubiera ocurrido lo contrario, decir que Jesucristo sea el único hijo que él tiene, tendría que decirse que María es la madre más negligente en este mundo, porque único hijo que tiene y se le pierde, ¿ya? Pero eso lo hace pensando, obviamente, en la ignorancia de lo que son las familias extendidas y creyendo que son familias nucleares. El mismo, ¿te acuerdas que refutamos a Ed, el español ese? Ed, o Adrian Ed, bueno, como se llame. Bueno, el tipo del español se utilizó este argumento de Piñero. Utilizó el mismo argumento. ¿Ya? Y lo traje, ¿cuál es lo tragicómico aquí? Que se trata de familias extendidas, no se trata de una familia padre, madre, hijo, ¿ya? Como en nuestra cultura. Se está interpretando el texto en base a nuestra cultura, eso es falso. Cuando viajaban a la fiesta, porque el contexto era que habían viajado a la fiesta, ¿ya? Allá en Jerusalén, viajaban en clanes. Las familias eran clanes gigantescos, eran abuelo, abuela, padre, madre, tío, tía, primo, prima, primo segundo, primo tercero. Eso eran las familias extendidas que viajaban en los clanes. Así que por lo tanto, en ese contexto se confiaban unos con otros, y en ese es el contexto donde Jesucristo se les pierde, no porque María se preocupaba de sus hijos más pequeños y de repente se le perdió el único hijo su hijo mayor, que es Jesucristo. No, no es así la cosa. Además, el mismo pasaje bíblico en Lucas te dice que lo buscaban entre los parientes. Te dice el pasaje bíblico textual, te dice que lo buscaban en los parientes. ¿Por qué? Porque estaban viajando en clanes. Por eso se le perdió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que no es que a María, ¿cierto?, haya sido una mujer negligente, no, y estaba hablando de un niño ya grande de 12 años, y que como viajaban en clanes se confiaban unos con otros, y Jesucristo se le había quedado en Jerusalén. Así que por lo tanto, está totalmente fuera de contexto. Me llama la atención la cantidad de inventos que hace Antonio Piñero. O sea, horrible la forma de inventar, ¿ya? Pasándose por alto lo que es la ley, pasándose por alto el contexto cultural, y lo peor de todo es que la gente lo cree erudito. Eso es lo peor de todo. No sé qué agregar algo más, Percio, Gustavo. Hermano Gustavo. Sí, claro. El contexto histórico otra vez, ¿no? El viaje que, bueno, tomándose ese texto bíblico, ese evento, ¿no? El viaje que hacen es un viaje de peregrinación, ¿no? Un viaje por una fiesta ordenada por Dios. Entonces el contexto es ese, ¿no? Viajan todos juntos, toda la familia. Ahora, si uno quiere entrar a razonar ese evento, hasta se puede decir, hasta podrían decir, ¿no? Y si Jesús es el mayor, ¿por qué no estaba cuidando a los menores? ¿Acaso eso no se estila? Pero tampoco lo van a decir, ¿no? A la final es difícil que se sostenga eso, ¿no? Porque son ideas basadas no en el contexto histórico, sino más en lo sentimental, ¿no? En la novela, en los sentimientos, ¿no? Qué madre, ¿no? ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? O sea, se ha vuelto como un novelero este señor Piñero. Y no ve sumado a cierto fanatismo, porque él no es creyente, ¿no? Él no es creyente tampoco. Él está cerca del ateísmo, de repente en cualquier momento sale un comunicado, ¿no? Ateo, declarado totalmente, y sus argumentos no deberían tener ni un peso, ¿no? En los cristianos que dicen que son muy bíblicos, ¿no? No debería tener ni un peso, porque una cosa es un trabajo académico con evidencia y otra cosa es la fe y la teología. Entonces no se debe poner ahí, mezclar las dos cosas con relación con una persona como él, ¿no? Que no es ni creyente y que tampoco es un teólogo, él es filólogo, hace otro tipo de trabajo, pero también pone sus ideas ahí debido a su creencia agnóstica, ¿no? Lo introduce ahí. Y los indoctos, como el mencionado, ¿no? El mencionado Fuentes, no sé cómo se llama. Charlie Giovanni. Sí, le cree, y también otros por ahí también repiten eso, ¿no?
Entonces me parece bien absurdo, bien tonto, ¿no? O sea, muy bajo el nivel para No, eso. no, y el video de él tiene una cantidad inmensa de visualizaciones y estaba por todas las redes sociales, desparramado, decía, joven protestante destruye la perpetua virginidad de María, pero ¿qué destruye qué, hombre? Si el tipo no tiene conocimiento bíblico. ¿Cómo se te ocurre pensar que Jesucristo va a ayudar a violar en la cruz? Mira, crucificado Señor Jesucristo. ¿Cómo se te ocurre pensar que Jesucristo va a ayudar a violar el mandamiento de honrar al padre y a la madre, viejo? Entregándole a su madre a otra persona que no es su hijo, en este caso a Juan. Y más encima permitiendo que el pasaje, porque el pasaje bíblico dice que la recibió en su casa. ¿Y cómo? Si tiene hijos que se hagan cargo de ella. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que en última instancia Jesucristo está ayudando a pecar y por lo tanto pecó? Claro. Es decir, es un Cristo falso ese. ¿Ya? O el asunto de ignorar la familia extendida, viajando en clanes, para decir que María se le perdió a Jesucristo por la razón que estaba preocupada de mantener a los bebés más pequeñitos. O a los hijos más pequeñitos que él. Como son la escritura, ¿dónde está ese versículo, no? Ah, claro, ¿dónde está el versículo? Claro. ¿Dónde? Otro, mira, para que veas que tú también ¿cómo se llama? Hay diccionarios que también ayudan para esto, o sea, no es solamente los indoctos como Charlie Giovanni Fuente o Antonio Piñero, ¿ya? También hay diccionarios que ayudan a malinterpretar esto. Por ejemplo, no estoy seguro, Gustavo, no sé si te acuerdas que era Tuggy, el diccionario Tuggy, y el Swanson, que es el diccionario Swanson, me parece. Bueno, el tema es que, ¿qué es lo que decían estos diccionarios? No recuerdo cuál era exactamente, pero te decía algo así. Decía que la palabra Delfos siempre y en todos los casos se refiere solamente a dos cosas, o a hermanos espirituales o a hermanos de sangre. Así decía el libro. La palabra Delfos, que se traduce como hermanos, siempre y en todos los casos en el Nuevo Testamento significa dos cosas y solamente dos cosas. O hermanos de sangre, ¿ya? O hermanos espirituales. Falso, pues hombre, cuando vamos a Romanos 9:3, ¿ya? Dice el apóstol Pablo que estoy de continuo, que está triste por mis hermanos que son en la sangre. Ahí utiliza la palabra adelfo otra vez. Y no creo que se refiera solamente a los hermanos de sangre de él, nada más. Obviamente se refiere a todo lo que es el resto, todos los parientes de él que no son hermanos de sangre. Se refiere a los primos, a los tíos, a los abuelos, a aquellos que no son parientes directamente de él, pero que sí tienen de la misma línea sanguínea. ¿Te fijas cómo miente el libro, Percy? Si hasta los libros mienten, viejo. Y me lo utilizaron como un argumento a mí en debate. Me lo utilizaron como un argumento a mí en debate. No, es que la palabra Delfos solamente significa dos cosas en todo el Nuevo Testamento, o hermano de sangre o hermano espiritual. Falso, en Romanos 9:3, allí está la palabra adelfos y se utiliza para descendencia sanguínea, es decir, va a incluir primo, tía, tío, prima, tal cual como la misma concordancia Strong define la palabra adelfo, que no es exclusivamente para hermanos de sangre. Gustavo. Sí. Claro, ahí podemos ver que el libro ha sido trastocado en un contexto ya personal, ¿no? Ahí o ha pasado algo, o es que el mismo autor ya introduce su creencia también, ¿no? Su creencia en la traducción o en la gramática del texto. Entonces, no se puede tomar como, bueno, acá en la falacia verecundia nuevamente, ¿no? O sea, toma ese libro nada más, dice, ya, ahí está la prueba. ¿Cómo? Pero para allá una prueba tenemos que ir a varios libros, que buscar un consenso, ¿no? Al respecto. No podemos simplemente citar un libro y ya está, nada más. No, pues hay otros autores también, hay otros eruditos para al respecto citarlos, ¿no? Y vamos a ver un consenso, a ver qué es lo que dicen en la traducción, cuál es la gramática correcta. Vamos a ir a la mayoría, ¿no? Vamos a ver qué opinan. Y ahí sacamos una buena conclusión. Pero si te sientas en un solo autor, estás cayendo en esa falacia de autoridad, ¿no? De verecundia. Entonces, no solamente eso, también hay otros que manipulan el libro, ¿no? O sea, sacan de contexto los libros, citan una parte del libro
te ponen un cartelito en internet de un libro, no te ponen el párrafo completo ni la página. Tú no estás leyendo toda la página, no estás leyendo tampoco de qué está hablando el autor, no estás leyendo nada más cuatro o cinco líneas nada más que ha puesto la persona. O sea, ha sacado de contexto al libro. Es decir, está manipulando el libro, ¿no? Como este sujeto llamado Enríquez, Franklin Enríquez, ¿no? Que le encanta hacer eso. Saca de contexto los libros, pone un cartelito, acá dice Matthew Henry, acá dice del tal, dice, ¿no? Que en contra de la Trinidad. O sea, es bien absurdo lo que hace. Es ridículo. Entonces, uno tiene que saber leer un libro, ¿no? Saber leer también un libro, no solamente la escritura. La Biblia, hay reglas para esto, la hermenéutica, ¿no? Saber usar la hermenéutica, saber usarlo no solamente en la Biblia, también en un libro. Hay que saber leer el libro, no sacarlo de contexto, leer incluso el pie de página, leer a ver qué eruditos respaldan este libro también, porque a veces son libros simplemente de un solo autor y ese autor no tiene un respaldo académico, y así hay muchas cosas. Entonces hay que saber leer un libro incluso, ¿no? ¿Sí? Exactamente. ¿Algunos comentarios más, hermanos? ¿O ya tenemos minutos? Sí, mira, ¿cuánto tiempo queda? No, el tiempo, no tenemos tiempo límite, Ya. pero yo porque Tiempo no quiero yo premium. abusar de su tiempo. Sí, no, mira, voy a decir lo último. Voy a decir lo último. Hay dos argumentos que también se utilizan bastante, que es el tema del súngenes. Súngenes, si te acuerdas de la otra palabra, Gustavo, una es súngenes. Adelfo Súngenes y si hay otra Súngenes, palabra ahí, para no me primo, acuerdo. ¿no? Bueno, pero en fin, claro. Dice que no, que hay una palabra que es exclusivamente que se usa para primo y se menciona una sola vez en todo el Nuevo Testamento, ¿ya? Que me parece que es súngenes, que está en Colosenses. Y que si Adelfo. esos y que esa palabra, perdón, y que si los hermanos de Jesús realmente eran primos, se hubiese utilizado la palabra súngenes allí, porque la palabra súngenes está en Colosenses y se refiere a primos, ¿ya? Entonces, uno pensando en eso decía yo, ok, ya, pero es que es irrisorio eso, es irrisorio, porque el Nuevo Testamento no lo escribió un solo autor, y claramente en Colosenses no está hablando de María, no está hablando de Jesucristo, o sea, fuera de contexto totalmente, totalmente. Y además ignorante, porque la palabra Delfos puede significar primo, puede significar tío, sí, porque la misma definición lo dice, aún el diccionario Vine te dice que la palabra Delfos es pariente lejano o pariente cercano. Entonces, ¿por qué no va a significar primo? Tiene que ser súngene. Pero si súngene lo utiliza un autor distinto, que no es Mateo, que no es Lucas, que no es Juan, es Pablo, y no está hablando de María al respecto, utiliza el término para otro contexto totalmente distinto. ¿Se fijan cómo se cuelgan de lo que les sirve? Se cuelgan de lo que les sirve. O sea, definitivamente era como se llama, era algo totalmente, totalmente desfachatado lo que significa el negar una doctrina tan clara que era doctrina obviamente del mundo cristiano, del mundo evangélico. Exactamente. Hermano Reyes. Sí, bueno, acá estaba leyendo lo que están llegando algunos mensajes. Bueno, ya habían ahí algunos mensajes, pero sería, a ver, ahí dice, existen registros históricos tradicionales extrabíblicos que refuerzan este dogma, dice. Claro, lo que se citó al principio, pues, ¿no? El protoevangelio de Santiago, ¿no? Que es el más temprano al respecto, ¿no? Protoevangelio de Santiago. Es decir, un escrito atribuido a Santiago, obviamente no es él, pero que el asunto se trata es que se está comprobando ahí, porque es de los primeros siglos del cristianismo, se está probando ahí que si ya se creía la virginidad perpetua de María. Entonces, ese sería un primer documento a investigar, ¿no? Quitándose todo lente y todo trauma
romanista, como siempre le digo. Investiguen así, fríamente las cosas y van a llegar al entendimiento de la verdad. Después está, por ejemplo, otros documentos como lo que pasaba con el vídeo, ¿no? Un sujeto que se oponía a esto también, y la cual algunos padres de la iglesia como Jerónimo lo refutan. Entonces hay documentos al respecto de la época, ¿no? Para poder entender. Bueno, eso le estaba respondiendo pues a uno que había escrito ahí, un hermano, ¿no? Que estaba preguntando. Sí, Así es. sí, hermano. Aquí hay otro comentario, dice características del desposorio. Era una promesa mutua, contraer matrimonio solía ocurrir un año o más antes del matrimonio, era un pacto hablado entre los antiguos hebreos. Ya hablamos de eso. Mira, Claro. hay otra cosa que quería destacar, Percy, porque siempre lo sacan a la luz, Sí, ¿ya? hazlo. Es el tema del Salmo 69:8, ¿ya? Oh, sí. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, ¿ya? Y creen que es una profecía sobre Jesucristo que revela que María no fue perpetuamente virgen, ¿ya? Lo hemos escuchado miles de veces. Exactamente. Ellos dicen que ese salmo es mesiánico. Claro, que es el Salmo mesiánico. Vamos a ver si es mesiánico, porque mira lo que dice del verso 1 en adelante. Dice, sálvame, oh Dios, el mismo Salmo 69, no voy para ningún otro lado, ¿ya? No soy de mentalidad pentecostal de negar un texto con otro, de utilizar Apocalipsis, utilizar Génesis, voy a Isaías, después voy a Primera de Corintios, no. El mismo Salmo dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar a mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Verso 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que no robé? Dios, mira lo que dice el verso 5, Percy y Gustavo. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. La pregunta, ¿Jesucristo fue un insensato y pecó? No. Listo, por lo tanto, descartado. No se trata de ser Jesucristo el Salmo 68:9. Sigamos leyendo. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Verso 7. Por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Verso 8. El favorito. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban y cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerle por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti he orado, a Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia y por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me niegue las corrientes de las aguas, ni me entregue al abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Verso 21, me pusieron además hiel por comida y mi sed me dieron a beber vinagre. Y ahí uno dice, es Jesucristo, ¿cierto? Pero no puede ser Jesucristo porque Jesucristo no peca. Exactamente. Este obviamente es el Salmo de David nada más, ¿ya? Y el texto no habla en tiempo futuro. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. No es futuro esto es pasado. ¿Ya? Dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Su palacio sea asolado porque persiguieron al que tú heriste y cuenta el dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad
y no entren en tu justicia. Que se imaginan al Señor Jesucristo diciendo eso, ¿no? Ay, Pon, Dios. pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o de becerro que tiene cuerno y pezuña. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecie a sus prisioneros. Alabe los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de su siervo la heredará, los que aman su nombre habitarán en ella. O sea, bastante difícil reflejar que esto sea, se trate efectivamente de una profecía si el tiempo está en pasado, y claramente se ve que David reconoce su iniquidad, reconoce su pecado ante Dios. Sí, pues. Exactamente. Hermano 3. No he citado ese texto, esos primeros textos donde dice, ¿no? Desconocido para los hijos de mi madre o mis hermanos. ¿Dónde está citado en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? En Sí. ninguna parte. Ese otro buen argumento, Percy, porque tú sabes que para que sea profecía, lo que se repite igual acá, tiene que repetirse en el Nuevo Testamento. Exactamente. ¿Ya? Entonces, el texto dice, porque me consumió el celo, perdón, verso 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, ¿dónde se repite eso en el Nuevo Testamento? Que los hijos, que para Jesús, sus hermanos eran extraños respecto a él, y que los hijos de María lo habían desconocido. O sea, no se repite eso en ninguna parte así textual. O sea, por lo tanto, menos todavía se trata de una profecía. Sí. Claro, Isaías cita, no, por ejemplo, Mateo cita a Isaías, ¿no? Eso lo vemos ahí. Claro, cita textual, claro. Citan a Jeremías, citan a Zacarías, ¿no? Varias profecías así. ¿Y dónde está esa profecía del Salmo? O mejor dicho, ¿qué evangelista cita ese Salmo? ¿Qué apóstol lo cita? Ningún apóstol, ningún evangelista. O sea, es decir, no es ninguna profecía. Para nada. Exactamente. Sí. ¿Algún comentario más? Sí, pues a ver, ¿qué otro comentario podríamos hacer respecto a la perpetua Virgen de María? Bueno, ya vimos el tema del Adelfos, ya vimos de Mateo 1. ¿Perdón? ¿Sí han escuchado la ley del liberato? No, ¿en qué consiste eso? La ley del liberato es una tradición judía en la cual está basada en el libro está basada en el Antiguo Testamento. Que si el padre o el esposo moría, el hijo mayor pasaba a cuidar a su madre. Y si el hijo mayor moría, el otro hermano le sucedía. Entonces, esto viene a apoyar el hecho de que Jesús no podía dar el cuidado a sus hermanos porque no habían hermanos. Si Jesús hubiera dado de cuidar a su madre a otra persona sabiendo que habían hermanos, Jesús hubiera violado la ley y automáticamente se hubiera probado que Jesús no era el Mesías. Esa es la ley del liberato. Entonces, ahí podemos ver que por donde los ¿cómo se llama? Los que están en contra de la perpetua virginidad de María no tienen dónde esconderse, salvo que sea con versículos manipulados y sacados de contexto. Quedaba Percy un argumento más, y ya con esto me despido. Hay un argumento más que no se puede pasar por alto, que es el tema del primogénito, la palabra primogénito. Es cierto. Se nos queda en el tintero la palabra primogénito. Te dice que no, que la palabra primogénito significa primero que otros hermanos, por lo tanto la Biblia llama primogénito a Jesucristo, y eso significa que María tuvo más hijos y por lo tanto no fue perpetuamente virgen. ¿Ya? Nada más fuera de contexto, pero de manera brutal. Fíjate tú
Percy, que la palabra primogénito, según la concordancia Stone, el 4413, el 4416, viene del prototokos, que significa primogénito, por lo general como sustantivo literal o figurativo. Esto viene de protos, que significa importancia, primeramente, primero, noble, ¿ya? Y si tú vas a la Real Academia Española, ¿qué significa primogénito? Primogénito es dicho de un hijo primero en orden de nacimiento, ¿ya? Pero esta gente no entiende eso y dice que no, que primogénito es primero que otros hermanos. O primero que otros nacidos. ¿Te fijas en la tergiversación? ¿Sí? Cree que la palabra primogénito es primero que otros hermanos cuando no significa eso. Significa primer nacido. Eso significa primogénito. Primero en orden de nacimiento, primer nacido. ¿Y qué mejor que ir a la Biblia para eso? ¿Ya? Y te lo voy a leer todo allá en Éxodo 22, 29, 30. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey, y de tu oveja 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta, en 8 días que correspondía a la circuncisión, ¿la mujer tenía que quedar embarazada para tener otro hijo para que el primero sea primogénito? Es algo ridículo, ¿cierto? Ridiculísimo. Es algo totalmente ridículo. Es imposible que una mujer tenga otro hijo más después del 8º día para que el primer hijo que nació sea llamado primogénito. Así que, por lo tanto, totalmente refutado ese argumento pobre del primogénito, ¿ya? Porque aparte, a Jesucristo se le llama unigénito y primogénito a la vez allá en Zacarías. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y migrarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mira, un solo pasaje llama a Jesucristo primogénito y unigénito. ¿Se fijan? Ajá. Así que por lo tanto el tema de la idea de primogénito totalmente está refutado. Es propio de gente que no sabe ni lo que dice. Exactamente. Respondiéndole a la hermana de debajo de la higuera, dice, ¿a quién están refutando? Estamos refutando a todos aquellos que niegan la perpetua virginidad de María, con bases bíblicas, con bases patrísticas y con bases históricas. Eso es lo que estamos haciendo. Mi hermano Treyes. Sí, está muy... Bueno, las preguntas ahí están bastante inquietas algunos, pero básicamente estamos exponiendo y defendiendo como lo hizo la Reforma en el siglo XVI, esta doctrina de la virginidad perpetua de María, ¿no? Ellos defendían, creían esta enseñanza porque es bíblica, es histórica, está en los concilios ecuménicos y así está. Entonces, simplemente esos ataques vinieron después, ¿no? De los supuestos reformados radicales. ¿Quiénes eran estos? Los anabaptistas, ¿no? Después salieron ahí otros grupos. Ya salen los bautistas adventistas, después los adventistas, y como poco a poco en su supuesta radicalidad empezaron a alejarse pues de esta bella y hermosa doctrina como es la virginidad perpetua de María, y comenzaron a elaborar argumentos en contra, ¿no? Y hasta llegamos hasta estos tiempos, que es la desgracia de la desgracia, ¿no? Que son estos pentecostales y neopentecostales, ¿no? Lo tengo que decir así, porque es así, esa es la verdad. Están en un extremo total, con un pensamiento bastante pervertido al respecto. Cuando ven ahí, ¿no?, a María y José, ¿no? La deseaba, la codiciaba, pero ya quería casarse, ya se quemaba, dice. O sea, es un pensamiento bien pervertido, bien humano. Y no ven que eso es una obra de Dios, ¿no? Un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. O sea, no es así nomás. No es cualquier evento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos exponiendo la verdad
histórica y bíblica al respecto de esta doctrina por causa de Jesús, ¿no? La señal de que Jesús es más que un hombre, pues ahí está, María, siempre virgen. Así es. Yo una vez le dije lo mismo a un pentecostal, por cierto. Le dije, la razón por la cual María tenía que permanecer virgen es porque Isaías 7:14 señala a María como la virgen, no cualquier virgen, la virgen señalada por Dios, escogida por Dios, y era necesario que ella permaneciera virgen para testimonio de los judíos. Y este hermanito me respondió, ¿y cómo iban a saber ellos que era virgen? Hermano Jonathan, ¿cómo responderías a eso? Bueno, ahí hay otro tema más. Pero, a ver, ¿cómo yo a saber que van a ser virgen? Bueno, con el testimonio de María, por supuesto. No solamente con el testimonio de ella, sino mostrando que ella no iba a tener más hijos en toda su vida. De hecho, si tú ves a María después del nacimiento de Jesucristo, la ves constantemente cercana a ella. ¿Te acuerdas de la fiesta de las bodas? La fiesta de las bodas, María está ahí, ¿cierto? Ayuda, hace de intermediario con Jesucristo. Después, cuando ella está cercana a los apóstoles, cuando Jesucristo muere y resucita, ella está orando con los apóstoles. Y en ningún momento los pasajes muestran que María tuvo hijos. Esa es la manera donde se apunta que María es la señal. Y aquí hay otro punto, Percy, que se me queda, otro más, me acordé uno más. Échale. El tema del himen. El tema del himen no se puede quedar en el tintero, el tema del himen, ¿ya? No se puede. Y eso lo refutamos, pero con argumentos científicos, porque el tema del himen es un argumento científico, ¿ya? Que también lo utilizó Charles Giovanni Fuente, ¿ya? Pero fue contundentemente refutado, porque, a ver, el tema del himen, Percy, es un tema que nace en el siglo XVI, que surge como una suposición, no como un hecho real constatado científicamente, donde cierta persona que veía los cadáveres en las mujeres vio que había una telita, cierto, en sus partes íntimas, y por lo tanto constató que es el himen, y ahí surge el tema de la suposición, que por siglos también fue creída, de que la mujer cuando rompe el himen, ahí pierde su virginidad, ¿ya? Ahora eso está totalmente descartado, y nosotros me recuerdo yo que refutamos a Charlie Giovanni Fuente en el canal de Peso de la Verdad con respecto a eso, mostrando evidencia científica, comentarios de doctores de la Universidad de Ohio, de la Universidad de Massachusetts, esa es la palabra, ¿no? Massachusetts, algo así, ok. Massachusetts. Doctores, ginecólogas, todos comentarios diciendo que hoy en día la ciencia ha descartado el himen como algo para saber si una mujer es virgen o no, inclusive diciendo que hay mujeres que nacen sin himen, por lo tanto está totalmente descartado. Ese tema ya ni siquiera hay que tocarlo ya. No, ese es un tema, ni siquiera hay que tocar el tema del himen, así que está totalmente obsoleto, refutado científicamente, así que totalmente fuera de contexto total. Descartado. Descartado total, sí. No se sostiene. No se sostiene. No hay mucho que ver ahí, ¿no? Simplemente por no creer la escritura ya se empiezan a buscar otras cosas, ¿no? Ya hablan de un tema biológico y comienzan a hablar sandeces y media, ¿no? La gente. Por no aceptar la palabra, por no aceptar la verdad, por odiar la escritura. Sí. Exactamente. Pensamientos finales y una despedida. Bien, pues, a ver, porque esto no es problemas para los católicos romanos, para los problemas católicos romanos el problema es el sacramento del bautismo, eso ya me di cuenta del día de ayer, ¿ya? Pero para los amigos protestantes, no crean todo lo que les dicen, investiguen, ¿ya? Investiguen, porque es muy fácil que leerle simplemente a un libro que dice que no, que en la palabra Delfos solamente tiene dos significados, o hermanos de sangre o ¿cómo se llama? O hermano espiritual.
¿ya? Cuando difícilmente la palabra en Romanos 9:3, la misma palabra Delfos, puede significar hermanos de sangre, porque claramente el apóstol Pablo no está hablando de sus hermanos de sangre en Romanos 9:3. Así que por lo tanto queda descartado ese argumento. La idea es que ustedes investiguen y no se queden con lo que les dice, ¿ya? Nadie, ni siquiera con lo que yo lo digo. Ayuden, investiguen todo lo que uno les trata de decir, para que así ustedes aprendan que en el desposorio no se puede tener relaciones sexuales según la página 54 del libro de Ralph Gowell, Manual y Uso y Costumbre en los Tiempos Bíblicos, ¿ya? Y lo mismo de Fred White, ¿ya? Que es Manual de Cultura Hebrea. No se crean que el desposorio es igual como un noviazgo en nuestros tiempos, porque eso no es así. No se crean todo lo que diga Antonio Piñero, porque Antonio Piñero se pasa por el arco del triunfo, ¿ya? El tema de la cultura hebrea y la ley, ¿ya? Él cree que la ley se cumple siempre y cuando crean en Cristo. No, eso no es así, ¿ya? La ley se cumple, crean o no crean en Cristo. Así que estamos hablando en el contexto, ¿cierto?, del argumento, eso de que no, que prefirió a la familia espiritual que a la familia carnal, para evitar el sufrimiento de María con su hijo incrédulo por 3 días, claro que son los 3 días en que Jesucristo iba a resucitar, ¿ya? Para evitarle sufrimiento a María. No, eso no es así, ¿ya? Así que eso nada más, pues estimados, estudien, vean un poquito la historia, cuántos padres de la iglesia creían en la perpetua virginidad de María, es doctrina reformada, que es lo que yo puedo comprobar, ¿ya? Confesión helvética, dama de caballero, catecismo de Ginebra también, lo creía Calvino, lo creía Lutero, lo creía Zwingli, en ningún minuto ellos tres negaron esa doctrina. Inclusive, si uno estudia más, hasta se dará cuenta que es doctrina arminiana, porque hasta John Whaley lo creía, ¿eh? Y eso nomás, pues, Percy, agradecido. Gracias, mi hermano. Hermano 3. Sí, no, bueno, no caigan en el fanatismo anticatólico, porque esto no es un tema del romanismo, como se dijo al principio, sino que con mente fría, con cabeza fría, como se dice, analicen todo esto, vean el video, ahí están las evidencias, vean otros videos del peso de la verdad, el canal de peso de la verdad también, ahí otros, ahí también para que refuerces sobre el tema. Refuercen sobre el tema y lo vean con cabeza fría y no se dejen llevar por pasiones anticatólicas, porque eso no te va a dejar avanzar y te vas a estancar y vas a decir simplemente no existe, no creo y así. Eso no te va a permitir avanzar en la escritura, ¿no? Porque esa es la forma de abordar estos temas. No son temas del Vaticano, no son temas del Papa, no, son temas bíblicos, temas históricos, porque fue hecho en los primeros siglos del cristianismo, cuando Roma, lo que hoy conocemos como el catolicismo romano, no tenía la preeminencia, ¿no? Sino que era toda una sola iglesia que se puso a defender a Jesús y estableció, pues, le dio este título, ¿no? María siempre virgen, por causa de Jesús. Ese es el asunto, no es para endiosar a María, no es para divinizarla, no es para eso, para nada. Es por eso que la reforma, y nosotros somos reformados, calvinistas, para que nos conozcan también, ¿no? Y sepan que no tuvieron ningún problema, ellos aceptaron esta enseñanza, la defendieron y no tuvieron inconvenientes para nada con esta hermosa y bella doctrina llamada la perpetua virginidad de María, ¿no? Hay que quitarse los fanatismos, las pasiones y así vamos a avanzar, así vamos a crecer en el conocimiento de la verdad. Esa es la única manera, no hay otra. Y bueno, sigan el canal y saludos a Carlos hermanos, saludos a los que están también escribiendo, saludos hermanos. Y bueno, hasta otra oportunidad será, pues, ¿no? Bendiciones. Amén. Pues hermanos, yo les agradezco tanto a ti, hermano Jonathan, como a mi hermano Gustavo, por su participación, por su tiempo, valoro mucho su tiempo, porque esta hora y media que hemos tenido, ustedes la invirtieron en mi canal para propagar una verdad que lamentablemente por el prejuicio y el anticatolicismo, es negada por muchos evangélicos. Y no se dan cuenta que al negar esa verdad, están participando de aquellas personas que niegan la divinidad de Jesucristo, ¿sí?
y niegan otras doctrinas importantes del cristianismo que han sido creídas por el cristianismo por muchos años. Pues yo les doy gracias por su tiempo, por su información. Y también le doy gracias a los hermanos de YouTube, Facebook y TikTok que han estado comentando, apoyando. Se les da las gracias y confiamos en Dios que este estudio, esta plática, haya sido de bendición para todos nosotros. Al menos para mí lo fue y estoy seguro que para todos nosotros ha sido una plática edificante, ¿sí? Y pues yo me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo y si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Así que hasta mañana, si así Dios lo permite. Nos vemos, Gloria a Tro. Dios. Hasta mañana. Nos vemos. Dios les bendiga. Bendiciones.